Vamos a terminar este zoom con sin duda la reliquia más impresionante. Hemos tenido la oportunidad nosotros de en 2 ocasiones estar delante de la Sábana Santa y les digo que, sea lo que sea, ahí había algo que impresionaba profundamente el alma humana. La vimos en el año 2000 y en el año 2010, si no me equivoco. Bueno, la Sábana Santa, claro, tenemos que ir en titulares. ¿Qué es? Bueno, la Sábana Santa en teoría es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús cuando José de Arimatea va a buscarlo y se encuentra con que queda pues esta tela que tiene 4 metros de largo, 4,40 más o menos, por 1,13 de ancho. Aquí estaría la parte frontal de un hombre, de un crucificado, y la parte posterior, que sería todo esto. Bien, vamos, yo te voy preguntando cosas y elementos. Parece que mide 1,81 metros, que era un hombre alto y musculoso para su época. Sí, un hombre... Un gigante casi para su época. Para su época sí, por lo menos un hombre que llamaba la atención. Además, se ve por la sábana que tenía el pelo largo, el pelo bastante largo, y que sufrió, según nos cuentan los evangelios, pues todas las penurias durante la flagelación y crucifixión posterior que se muestran aquí en su cuerpo. Una cosa antes, no es una pintura. No es pintura. Y no es una quemadura. No hay pinceles, no hay direccionabilidad. Todos cuando pintamos tenemos una dirección, ya sea con un pincel, con un lápiz, con un bolígrafo, una dirección. No existe esa dirección. ¿Es quemado? No es quemado. Quemados son algunas cosas. Esto, por ejemplo, que vemos aquí, estos trozos que hay por aquí, son quemados, son retales puestos posteriormente, porque la Sábana Santa ha sufrido diversos incendios. El primero de ellos, en el siglo XV, las monjas clarisas fueron las que remendaron esas partes que se quemaron, porque casi desaparece la Sábana Santa. Uno de los primeros especialistas en la fotografía en Italia, el primero que le dejan la sábana para realizar una placa, se lleva un susto impresionante. Se postró delante de la imagen, porque en la fotografía salía un auténtico negativo. Y ese efecto negativo, que nadie acaba de entender muy bien y que es muy polémico, en esta recreación o no, piensan que puede ser la primera fotografía de la historia en tela. Y el carbono 14 oficialmente, antes de seguir con los misterios, muchos espectadores dirán, oye, se demostró que era un fraude. Eso es lo que se publicó. Daban una fecha concreta, prácticamente entre el siglo XIII y el siglo XIV, en Arquilla. 1260-1390. Y... ¿de dónde se sacaron los elementos de ese carbono 14? Se sacaron de una de las esquinas de ahí, de por aquí. ¿Y el público dirá, ¿y por qué no se sacó directamente de...? No se quería tocar el cuerpo de Jesús, no se quería tocar la imagen. Claro, pero lo milagroso estaba ahí, entre comillas. Claro, pero no se sabía. Decían, si la sábana pertenece... La sábana, la tela, se sabe que es del siglo I. Eso sí, porque además se han encontrado telas, las mismas, sudarios mortuorios que son idénticos a esta y se han encontrado en buenas condiciones. Con un trenzado que llamaban asarga o cola de pescado. Exactamente. Que era propio de aquellos territorios. Lo que pasa que en este caso se dice que salió esa datación no solamente por los incendios que había sufrido que podían alterar el carbono 14, sino también porque al ser extraída de uno de los laterales había sido remendada con hilos invisibles, es decir, cuando sufría algún tipo de daño, porque ha sido venerada a lo largo de muchos siglos, se cosían como hilos dentro en los que sí que podían ser medievales. Hay un documento histórico, un seguimiento, existe un libro maravilloso de la Sábana Santa, hace ya más de 10 años, un seguimiento, se guardaba con un mandilión, parecía que la cara es la que están viendo, que es impresionante, se veneraba solo la cabeza, estuvo con guerras terribles, oculto en rendijas de viejas murallas. Es decir, la historia de la sábana es impresionante y se para ahí en la Edad Media, pero lo que nos sorprende son dos cosas. Carmen, aprovecho para esta entrevista. Estas partículas que estamos viendo aquí, que es el 3D, las 3 dimensiones, vienen porque la NASA, aparatos de la NASA, los mismos que están escaneando la llegada al planeta rojo, dicen, vamos a ver qué nos dice esta cara de Jesús. Pero antes, Max Frey, un especialista, con una especie de cinta de celo, había estado sacando cosas de la sábana y ¿qué se encontró? Se encontró con polen, y se encontró con pólenes que coincidían con todo el recorrido, el supuesto recorrido que había hecho la síndone que ahora está en Turín. Pero desde Jerusalén se ve que pasa por Edesa, se ve que pasa también por Grecia, hasta llegar a Francia y después Italia. Y algunos pólenes endémicos de la zona donde nació Jesús. Y además del siglo I. Claro, aquí la pregunta que se hace el público, evidentemente, es
si fuese un fraude medieval, vaya fraude. El que hizo el fraude pensaba que siglos después tendríamos un microscopio para ver los pólenes que hemos echado, ¿no? Desde luego es sorprendente. Y otras es una cosas visión de futuro sorprendentes, increíble. como lo que estábamos viendo. Hablabas tú antes de un instrumento de la NASA, es el VP8. El VP8 es una máquina que utilizaba la NASA para, en cierta forma, mapear la Luna y hacer, pues, en Marte. En 3 dimensiones, exactamente, en Marte, hacer como ver si tenía ondulaciones, si tenía montes, si tenía valles. Y lo mismo lo probaron con la Sábana Santa de Turín y vieron que hay tridimensionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una reacción extraña, que el cuerpo del hombre que sea era extraordinario porque va haciendo capa por capa. Aquí lo que vemos es las capas que estuvieron más en contacto con la tela, que serían estas, las superiores, y las que estaban menos en contacto con ella. Esa es la tridimensionalidad. Quiero agradecer al equipo el trabajo que han hecho, porque, repito, hemos visto la sábana durante muchos días, muchas horas, 2 viajes, y no sé si me impresiona casi más esta visión tan cercana de esa tridimensionalidad que siempre hemos visto pero en pequeño. Vamos y aquí a ver, la en la estamos época viendo en medieval, si hoy casi en día es muy difícil hacerlo, en la época medieval nadie sabía hacer imágenes en 3 dimensiones. Si fue un fraude, alguien pensó que tendríamos instrumentos no solo para encontrar pólenes, sino para encontrar esos elementos de capas. Eso, sino para encontrar sangre. Sangre del ¿Qué tipo... sabemos de la sangre? Hay sangre del tipo AB, que es también muy característica de la zona donde se cree que nació Jesús de Nazaret. Y otra cosa, los medievales no sabían que había varios tipos de sangre. Lo del AB les daría igual, pero en cambio coincide con otra reliquia que es venerada en nuestro país, que también tiene sangre del tipo AB, que es el Santo Sudario de Oviedo. Podríamos hacer todo el tour de la Sábana Santa, evidentemente, pero tampoco queremos recrearnos en lo que es un acontecimiento dramático, pero sorprende a creyentes y no creyentes. Esto que ven aquí es bastante singular, porque así como en la Edad Media, y ustedes lo saben, todas las representaciones artísticas de Jesús es con el clavo en la mano, ¿no? Los estigmas incluso salen en plena mano. De repente se dan cuenta que está en la muñeca, y de repente muchos fisiólogos y médicos caen en la cuenta en 1979 de que efectivamente, al parecer, y viendo los restos, se crucificaba así, no por la palma. Se crucificaba en el llamado espacio de Stock, que es como un hueco que queda aquí, en la muñeca, entre la mano y el brazo, y precisamente se crucificaba desde ahí para que el peso del reo hiciera que no se cayera. Así, además hay otra cosa, se han encontrado reos crucificados que están crucificados por el mismo sitio, por el espacio de Stock, que es este. Se han encontrado una especie de monedas dentro de los ojos, que sería leptones, que son una tradición antigua, ¿no? Leptones del año 30, además, acuñados por Poncio Pilatos. Es la moneda que tienen los ojos, todo coincide con la época. Sin embargo, se ha hablado incluso de extraer de esta parte que van a ver aquí, es una especie de 3 invertido, que parece que la sangre está más fresca o más presente, esa sangre, y además sangre venosa, sangre arterial. ¿Quién hizo este fraude? Si es un fraude, que yo no lo sé, es impresionante. Se tomó unas precauciones y una mecánica que es el mayor ingeniero de la historia. O bueno, si no, estamos ante otra cosa. No se ha vuelto a poder reproducir de esta forma. Eso es cierto. No hay otra Sábana Santa. Con los elementos que tenemos hoy en día, con la tecnología que tenemos, nadie ha podido crear una Sábana Santa con las mismas características que tiene esta. Es decir, claro que hay complicaciones, claro que parece difícil, claro que hay todo tipo de polémicas, pero esta es la Sábana Santa de Turín escaneada, que nosotros hablamos porque la hemos podido ver y examinar, y de verdad es la gran reliquia, la muestra quizá, dicen algunos, resumiendo, de que un tipo de energía atómica, radiactiva, quién sabe, de ese cuerpo que según las escrituras se desintegró y dejó una marca imposible, también para la Edad Media, o la primera fotografía, o el fraude más elaborado de todos los tiempos, o la única marca de la resurrección de un hombre prodigioso al que hemos dedicado este programa, porque creemos que evidentemente nos encontramos ante la figura clave de todos los tiempos y que seguramente, quizá lo veamos o no, no lo sé, seguirán saliendo misterios, documentos, pruebas en la sábana. Hace mucho que no se hace nada sobre la sábana, hay como un secreto, ¿verdad? Entonces, bueno, se siguen haciendo cosas, pero no salen a nivel público. La última restauración se volvieron a coger muestras y están siendo analizadas durante todos estos años. Todavía ahora. Estaremos muy atentos. Espero que hayan disfrutado con el máximo respeto, por supuesto, y disfrutando de la Navidad, dedicándosela a los misterios que la rodean, a los que no son conocidos y a esta figura, si es que es esta,
realmente inmortal como es Jesús de Nazaret. Nosotros continuamos en esta noche de Navidad y, evidentemente, de muchos enigmas.